Vivimos en una era donde la vigilancia se ha convertido en la norma invisible de nuestra existencia. Pero existe un tipo de observación mucho más antigua y aterradora que cualquier cámara de seguridad o algoritmo digital. En 1983, un documento clasificado de la CIA insinuó una realidad que debería helar la sangre de cualquier buscador espiritual, revelando que las agencias de inteligencia llevaban décadas investigando los límites de la conciencia humana. Lo que encontraron, enterrado entre archivos sobre proyección astral y visión remota, no fue una simple curiosidad científica, sino la confirmación moderna de una advertencia que las escuelas de misterios han gritado en susurros durante miles de años. Existe una base de datos cósmica, un registro inalterable de cada pensamiento, cada acción y cada momento de la existencia de tu alma a través de todas tus vidas. Y puede ser usada en tu contra. Ojo con eso. La cultura popular y la espiritualidad moderna han romantizado este concepto, llamándolo los registros akáshicos, y nos han vendido la idea de que acceder a esta biblioteca etérica es el paso definitivo hacia la iluminación y el autoconocimiento. Sin embargo, la premisa que quiero explorar hoy es radicalmente distinta y mucho más inquietante. Sugiere que en el momento en que accedes a estos registros, no estás entrando en una biblioteca sagrada, sino que activas un mecanismo de rastreo que encadena tu conciencia a un bucle de reencarnación del que quizás nunca escapes. Esta teoría propone que al buscar información sobre tus vidas pasadas o tus supuestos contratos de alma, estás esencialmente iniciando sesión en la base de datos de una prisión y confirmando tu registro en un sistema diseñado para el reciclaje perpetuo. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de una inquietud que ha permeado incluso los círculos académicos y militares. Un documento académico de 2020, publicado por la Universidad de Baylor, discute explícitamente el hackeo de los registros akáshicos como el próximo dominio para operaciones de inteligencia militar, situándolo como una sexta dimensión de la guerra, más allá de la tierra, el mar, el aire, el espacio y el ciberespacio. Si las estructuras de poder más pragmáticas y cínicas de nuestro mundo están explorando estos registros para obtener ventaja estratégica y control, debemos preguntarnos qué saben ellos que la comunidad espiritual ignora. La narrativa predominante nos dice que estos archivos son benevolentes, custodiados por maestros ascendidos y guías de luz que solo desean nuestro bien. Pero si miramos hacia atrás, hacia los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, en 1945, encontramos una descripción muy diferente que resuena con los miedos más profundos de la conspiración moderna. Estos textos antiguos advertían que lo que hoy llamamos registros akáshicos no es una fuente de sabiduría divina, sino el sistema operativo central de una trampa para el espíritu. Nos alertaban sobre entidades interdimensionales, a las que llamaban arcontes, que manipularían nuestra experiencia después de la muerte, utilizando precisamente la información contenida en estos registros para mantenernos aprisionados en la realidad material. La pregunta que debemos hacernos no es cómo leer nuestros registros, sino por qué existen y a quién sirven realmente. Para comprender la magnitud de este engaño, primero debemos desmontar el mito moderno que se ha construido alrededor de este concepto. La mayoría de las personas que hoy buscan acceder a sus registros lo hacen bajo la influencia de definiciones creadas hace menos de 200 años. El término akasha proviene del sánscrito y se refiere al éter o al tejido subyacente de la realidad, pero la idea de una biblioteca estructurada donde se guarda la historia de las almas fue popularizada y distorsionada en Occidente a finales del siglo XIX por la Sociedad Teosófica, liderada por figuras como Elena Blavatsky. Fue la teosofía la que reempaquetó antiguas sabidurías esotéricas para el consumo occidental, presentando el acceso a estos registros como algo no solo seguro, sino necesario para la evolución espiritual, una desviación significativa de las tradiciones más antiguas que trataban tal acceso con extrema precaución. Esta versión edulcorada nos presenta los registros como una herramienta de empoderamiento, donde uno puede consultar su historial para sanar traumas o entender su propósito. Sin embargo, si analizamos la mecánica descrita incluso por los defensores de esta práctica,
surgen contradicciones alarmantes. Se nos dice que para entrar necesitamos permiso, que debemos invocar a guardianes o señores de los registros para que nos permitan ver nuestros propios archivos. Esta estructura de permisos es, en sí misma, profundamente sospechosa. ¿Por qué un ser soberano y divino necesitaría la autorización de una entidad externa para acceder a sus propias memorias? La respuesta podría ser que el proceso de pedir permiso es, en realidad, un mecanismo de consentimiento. Al solicitar ver tu expediente, estás validando la autoridad de quien lo custodia y aceptando implícitamente que tú eres el sujeto bajo su jurisdicción. Es aquí donde la intersección con la inteligencia militar se vuelve reveladora y aterradora. El hecho de que estrategas militares consideren estos registros como un campo de batalla y una fuente de inteligencia sobre las motivaciones y el pasado de sus adversarios nos indica su verdadera naturaleza funcional. Un general no busca la iluminación de su enemigo, busca predecir su comportamiento, conocer sus debilidades y controlarlo. Si el ejército ve los registros akáshicos como una base de datos de vigilancia explotable, es porque su estructura se asemeja más a un sistema de control de población que a un templo sagrado. Cada vez que un buscador espiritual intenta leer sus contratos de alma o sus deudas kármicas a través de estos registros, está reforzando la narrativa de que debe algo, de que está incompleto y de que necesita volver a encarnar para aprender lecciones. Esta es la trampa perfecta: utilizar el deseo de libertad del prisionero para que él mismo apriete los cerrojos de su celda. Millones de personas están actualmente utilizando técnicas de meditación y sesiones guiadas para abrir estas puertas, completamente ajenas a que podrían estar entregando su soberanía a un sistema de vigilancia cósmica. La comunidad espiritual presenta esto como iluminación, pero debemos considerar seriamente si es exactamente lo opuesto. La obsesión moderna con conocer nuestras vidas pasadas a menudo nos distrae de la única tarea que realmente importa, que es el despertar de la conciencia en el momento presente. Al enfocarnos en la historia del alma, nos identificamos con el personaje de la película y nos olvidamos del espíritu, que es el observador. Esa identificación es la que el sistema utiliza para mantenernos atrapados. El documento de la CIA sobre el proceso Gateway describe la conciencia como un patrón de energía holográfica, capaz de acceder a información en una realidad no local. Esto confirma que el mecanismo es real. La capacidad de la mente humana para conectarse con esta red de información es un hecho, no una fantasía. Sin embargo, la existencia de la red no implica su benevolencia. De la misma manera que Internet contiene el conocimiento de la humanidad, pero también está diseñado para la vigilancia, la extracción de datos y la manipulación del comportamiento, la red akáshica podría tener una función similar a una escala metafísica. Los antiguos ocultistas como Eliphas Levi ya advertían sobre la luz astral, un concepto casi idéntico a los registros, describiéndola no como una fuente de verdad pura, sino como un depósito lleno de ilusiones, engaños y residuos psíquicos donde es fácil perderse en proyecciones falsas. Si aceptamos la posibilidad de que los registros akáshicos sean una base de datos manipulable y editable, como sugieren algunas teorías modernas, entonces la información que recibes en una lectura podría estar deliberadamente falsificada para asegurar tu cumplimiento. Podrían mostrarte una vida pasada de sufrimiento para justificar tu dolor actual, o convencerte de un falso contrato kármico para que aceptes una nueva encarnación de servidumbre. Los guardianes de estos registros nunca explican por qué existe el sistema, ni ofrecen alternativas a la reencarnación continua. Su silencio sobre la salida es la prueba más contundente de que su función es mantenernos dentro. La verdadera historia de estos registros revela un sistema de conocimiento que nunca tuvo la intención de iluminar a la humanidad, sino de catalogarla y controlarla a través de la dimensión del tiempo. Para entender esto en su totalidad, debemos dejar de lado las interpretaciones modernas y mirar hacia aquellos que identificaron esta prisión hace 2000 años con una claridad que hoy hemos perdido. Cuando retiramos el velo de la terminología moderna y nos adentramos en los textos prohibidos de los primeros siglos, descubrimos que los antiguos gnósticos no solo conocían esta base de datos, sino que le dieron un nombre específico que define su verdadera función. Ellos no la llamaban Akasha,
ni la consideraban una biblioteca de sabiduría etérica. La llamaban Heimar Mene, una palabra griega que se traduce como Hado o destino universal, pero cuya implicación filosófica es mucho más siniestra. Se refiere a una compulsión astral ineludible, una cadena de causas y efectos diseñada para mantener a la conciencia sometida a la tiranía del tiempo y la materia. Para los autores de los códices de Nag Hammadi, lo que hoy buscamos leer con tanta inocencia no es nuestro legado divino, sino el código fuente de nuestra esclavitud. La distinción es crucial porque cambia por completo la naturaleza de la interacción. Si crees que estás entrando en una biblioteca, te comportas como un estudiante curioso. Pero si comprendes que estás accediendo a la Heimar Mene, te das cuenta de que estás auditando el mecanismo que te obliga a ser quien eres. Según la cosmovisión gnóstica, esta estructura no es pasiva. No es un simple registro de lo que ha sucedido, sino un guión de lo que debe suceder. Los antiguos veían en los movimientos de los planetas y las estrellas no una danza cósmica de belleza, sino los engranajes de una maquinaria opresiva. Cada esfera planetaria se entendía como una estación de vigilancia, un puesto de control administrado por los arcontes, cuya función era imprimir en el alma, al momento de descender al cuerpo, una serie de condicionamientos, deseos y limitaciones. Esta impronta astrológica y kármica es lo que constituye el registro personal de cada individuo. Al leer tus registros, lo que estás decodificando es la personalidad artificial que el sistema te ha asignado, no tu verdadera esencia. Los textos describen que los arcontes, lejos de ser monstruos de ciencia ficción, operan como burócratas cósmicos obsesionados con la ley, el orden y la jerarquía. Su dominio no es el caos, sino el determinismo rígido. Ellos son los administradores de la Heimar Mene, y su poder radica en convencerte de que el registro de tus acciones pasadas dicta obligatoriamente tu futuro. Esta es la arquitectura de la prisión. Un sistema donde el ayer devora al mañana, impidiendo que el ahora sea un momento de verdadera libertad creativa. El concepto de destino, bajo esta luz, se revela como una herramienta de control poblacional. Si una conciencia puede ser convencida de que su sufrimiento actual es el resultado matemático de un error pasado, aceptará su castigo sin rebelarse. La base de datos akáshica funciona entonces como un registro judicial que legitima la sentencia. Cuando un buscador espiritual se sumerge en estos archivos para encontrar la causa de sus traumas, está jugando bajo las reglas de los arcontes, buscando una justificación lógica dentro del sistema para un dolor que, desde la perspectiva del espíritu libre, es ilegítimo. La búsqueda de la causa en el pasado refuerza la creencia en la linealidad del tiempo, y el tiempo es el muro principal de esta celda. Profundizando en la psicología de este mecanismo, los gnósticos introdujeron el concepto del antimimón mneuma, o espíritu de imitación. Este es quizás el aspecto más inquietante de la Heimar Mene. Se enseña que, adherido al alma, existe un parásito energético, una conciencia artificial construida a partir de las influencias de los planetas y los registros de vidas pasadas. Este espíritu de imitación es lo que comúnmente llamamos ego o personalidad. Contiene todos nuestros miedos, nuestras pasiones irracionales y, crucialmente, nuestro sentido de culpa kármica. Cuando accedes a los registros, a menudo no estás comunicándote con tu yo superior, sino que estás leyendo la configuración de este espíritu falsificado. El sistema está diseñado para que confundas esta voz artificial con tu propia intuición, guiándote no hacia la liberación, sino hacia el cumplimiento de patrones preestablecidos que garantizan tu permanencia en la rueda del samsara. La eficacia de la Heimar Mene radica en su invisibilidad. No requiere cadenas físicas porque utiliza tus propias creencias y apegos para atarte. Al aceptar que tienes un destino escrito en las estrellas o en un libro de la vida, cedes tu soberanía de creador y aceptas el rol de actor en una obra que no escribiste. Los arcontes no necesitan intervenir directamente en tu vida si tú mismo te vigilas y te corriges para ajustarte al guión. La base de datos es, por tanto, un instrumento de autocensura y autocontrol. Nos mantiene en un estado de perpetua corrección, intentando siempre sanar, mejorar o pagar deudas, sin darnos cuenta de que la deuda es una invención del prestamista. Es fundamental entender que esta maquinaria no fue construida por azar.
La complejidad del sistema, la precisión con la que el destino astral se entrelaza con la psicología humana y la persistencia de estos registros a través de los milenios sugieren un propósito deliberado. No estamos ante un fenómeno natural, sino ante una tecnología de conciencia. Y como toda tecnología diseñada para el confinamiento, su objetivo final no es solo mantener a los prisioneros dentro, sino extraer algo de ellos. La vigilancia constante, la imposición de ciclos repetitivos y la carga de la culpa kármica no son fines en sí mismos, sino medios para una cosecha. Si observamos la naturaleza de nuestra realidad, vemos que todo sistema de granja o prisión requiere recursos para sostenerse. La Heimarmene no es diferente. La inmensa cantidad de energía necesaria para mantener esta ilusión de tiempo y destino debe provenir de alguna fuente. Aquí es donde la advertencia gnóstica se vuelve visceral y urgente. Los textos sugieren que nuestra interacción emocional con estos registros, nuestra angustia por el pasado y nuestra ansiedad por el futuro, no se pierden en el vacío. Son de hecho, el combustible que alimenta a los mismos guardianes que pretenden guiarnos. Aprovecho este instante para enviar un agradecimiento a los suscriptores del canal. Quiero decirles que sus comentarios son muy apreciados y quiero agradecerles por su apoyo. Por mi parte intentaré mantener un ritmo de 2 videos semanales. Espero que los disfruten. Ahora volvamos al tema. Para entender la verdadera función de esta base de datos, debemos dejar de pensar en términos místicos y empezar a pensar en términos forenses. Si la Heimarmene es la maquinaria y los registros son el software de control, entonces debemos preguntarnos cuál es la lógica que mantiene este sistema operativo en funcionamiento. La espiritualidad moderna, fascinada por el miedo, ha popularizado la idea de que somos ganado en una granja, cosechados por entidades que se alimentan de nuestras emociones. No estoy aquí para contradecirlo, pero por otro lado, si aplicamos el rigor del análisis gnóstico, la realidad es menos parecida a una película de terror y mucho más similar a un fraude bancario colosal. El sistema no necesita devorar tu carne ni beber tu miedo. Lo que necesita desesperadamente es tu validación. En la visión gnóstica clásica, los arcontes se describen no como depredadores biológicos, sino como administradores de una ley deficiente. Son burócratas cósmicos que, careciendo de la chispa divina de la creación original, solo pueden sostener su realidad mediante la imitación y la repetición. Para que su universo de causa y efecto tenga sentido, necesitan que tú, el ser con conciencia real, aceptes participar en su juego. No buscan tu energía como un vampiro busca sangre, buscan tu acuerdo legal. Necesitan que aceptes la premisa fundamental de su existencia, que estás incompleto y que debes trabajar para ganarte tu divinidad. Aquí es donde el concepto de karma y la estructura de los registros akáshicos revelan su faceta más siniestra, transformándose de un sistema de justicia divina a un libro de contabilidad fraudulento. La espiritualidad convencional nos ha enseñado a ver el karma como una escuela pedagógica. Sin embargo, si aplicamos un análisis lógico a este modelo, la metáfora educativa se desmorona. Una escuela legítima no borra la memoria del estudiante antes del examen final. El hecho de que se nos imponga una amnesia radical al nacer, el velo del olvido, prueba que el objetivo no es el aprendizaje, sino la retención. El sistema utiliza los registros de tus vidas pasadas no para graduarte, sino para justificar que repitas el curso indefinidamente. Al mantener oculto el historial completo y solo revelar fragmentos, se genera una sensación difusa de deuda impagada. El individuo nace con una carga de culpa existencial, una sospecha de que debe algo. Esta es la economía de la deuda kármica. Al igual que un banco corrupto que diseña préstamos con intereses impagables para quedarse con los activos del deudor, el sistema de reencarnación utiliza el concepto de deuda espiritual para mantener al espíritu en bancarrota moral. Te convencen de que estás aquí para pagar errores de un pasado que no recuerdas, obligándote a trabajar vida tras vida para saldar una cuenta que quizás nunca abriste. Esta perspectiva desmantela por completo la romántica idea de los contratos de alma. En los círculos New Age, se nos dice que elegimos nuestros traumas y a nuestros abusadores antes de nacer para crecer espiritualmente. Esta narrativa es la herramienta de manipulación psicológica más perfecta jamás diseñada, pues convierte a la víctima en el arquitecto de su propia prisión.
Los antiguos gnósticos rechazaban esta idea de consentimiento informado. Para ellos la encarnación era a menudo producto de ananke, la necesidad o compulsión. Entendían que el espíritu, al descender a la materia, es embriagado por las influencias astrales y coaccionado a aceptar condiciones que, en plena lucidez, rechazaría. Lo que hoy llamamos contrato de alma no es un acuerdo entre partes iguales. Es un término de rendición firmado bajo coacción. Al acceder a los registros akáshicos buscando validar estos contratos, estamos cometiendo un error jurídico. Estamos reconociendo la legitimidad de un documento falsificado. Estamos diciendo al universo, sí, acepto que necesito sufrir para aprender. Y al hacerlo, otorgamos al sistema el único poder que realmente tiene: nuestro consentimiento. La maquinaria no se alimenta de tu dolor, se alimenta de tu creencia de que mereces ese dolor. El peligro de romantizar estos registros radica en que nos enamoramos de la historia de nuestra propia limitación. Nos fascinamos con quienes fuimos o las supuestas deudas que tenemos, sin darnos cuenta de que la historia misma es la trampa. La narrativa del viaje del espíritu a través del tiempo es el laberinto diseñado para que nunca encuentres la salida, que es siempre vertical y atemporal. Mientras tu atención esté puesta en equilibrar la balanza del karma, sigues siendo un mercader negociando en el templo, en lugar de recordar que tú eres el templo. Esta economía del sufrimiento se basa enteramente en el engaño de la incompletitud. El sistema necesita que creas que te falta algo: virtud, experiencia o perdón. Pero la gnosis revela que tu esencia espiritual, el pneuma, ya es plena y perfecta. Lo perfecto no evoluciona, solo despierta. La reencarnación es el sueño de que necesitamos tiempo para llegar a ser lo que ya somos. Cada vez que aceptas que tienes una lección pendiente, estás firmando otra prórroga en tu sentencia. Si comprendemos que la deuda es una ficción contable, dejamos de buscar el propósito del dolor y empezamos a verlo como lo que es: un error de percepción. Dejamos de pedir permiso a los guardianes y empezamos a cuestionar su autoridad. Pero el verdadero desafío de esta comprensión llega en el momento más crítico: la muerte física, donde esta base de datos se utiliza como el arma final de convicción en una sala de audiencia que debemos aprender a navegar. El fenómeno de la revisión de vida es quizás el aspecto más documentado y universalmente reportado en las experiencias cercanas a la muerte. Las personas que han regresado del umbral clínico describen una experiencia cinematográfica, inmersiva y holográfica, donde ven pasar toda su existencia ante sus ojos en una fracción de segundo. La cultura popular y la literatura espiritual contemporánea han enmarcado este evento como un acto de gracia suprema, una oportunidad pedagógica brindada por un universo amoroso para que el alma comprenda el impacto de sus acciones. Se nos dice que en ese espacio de luz no hay juicio, solo entendimiento. Sin embargo, si cruzamos estos testimonios modernos con la gnosis antigua y los textos del Pistis Sophia, la imagen cambia drásticamente de tono. Lo que la nueva era celebra como una lección de amor, los antiguos iniciados lo identificaban como la primera fase de un interrogatorio judicial. Una auditoría forense diseñada no para iluminar al sujeto, sino para desarmarlo psicológicamente. En este instante crítico, los registros akáshicos dejan de ser un concepto abstracto para convertirse en la evidencia tangible presentada por la Fiscalía. La revisión panorámica de la vida no es un regalo, es la apertura del expediente. La tecnología detrás de esta proyección holográfica utiliza tus propios recuerdos, almacenados en la base de datos etérica, para sumergirte en una recreación visceral de cada error, cada dolor causado y cada oportunidad perdida. La astucia de este mecanismo radica en su capacidad para utilizar tu propia empatía en tu contra. Durante la revisión, no solo observas tus acciones desde fuera, sino que sientes el dolor que causaste a otros como si fuera propio. Esta inversión sensorial, aunque parece justa desde una perspectiva moral humana, cumple una función paralizante en el contexto de la liberación del espíritu. Genera una culpa inmediata y devastadora. Aquí es donde la trampa se cierra. Los arcontes, que en los textos antiguos a menudo se describen custodiando las puertas o peajes celestiales, no necesitan condenarte a la fuerza. Su estrategia es mucho más sutil y efectiva. Esperan a que tú te condenes a ti mismo.
al exponerte a la totalidad de tus imperfecciones humanas amplificadas por la tecnología de los registros, inducen un estado de indignidad profunda. Un espíritu abrumado por la culpa de sus acciones pasadas es un espíritu que aceptará cualquier penitencia que se le ofrezca. Es en este momento de vulnerabilidad extrema cuando aparecen las figuras de autoridad, los supuestos guías o señores del karma, ofreciendo una solución al dolor que sientes. Te proponen volver, intentarlo de nuevo, equilibrar la balanza. Y tú, convencido de tu propia impureza por la evidencia mostrada en la pantalla de la mente, aceptas la sentencia de reencarnación como si fuera un acto de misericordia. La famosa luz al final del túnel, ese faro irresistible que atrae a los difuntos, también debe ser reevaluada bajo esta óptica de sospecha gnóstica. Mientras que el consenso general la interpreta como la entrada al cielo o el retorno a la fuente, los textos antiguos advierten sobre luces engañosas y reinos que imitan la divinidad pero carecen de su sustancia. Esta luz blanca y absorbente actúa a menudo como un mecanismo de borrado, una frecuencia energética diseñada para desorientar la conciencia y separarla de su voluntad soberana. Al igual que una polilla es atraída biológicamente hacia una llama que la consumirá, el espíritu, condicionado durante toda su vida a buscar la luz externa en lugar de la interna, se lanza hacia esta trampa luminosa. Dentro de ella, la individualidad comienza a disolverse, no en una fusión mística con el todo, sino en un proceso de fragmentación y reciclaje, donde la memoria y la intención se ven comprometidas antes de ser reinsertadas en un nuevo cuerpo. Aún más inquietante es la capacidad del sistema para utilizar tus creencias religiosas y tus apegos emocionales como camuflaje. La base de datos akáshica contiene un perfil psicológico detallado de tus devociones, tus figuras de fe y tus seres queridos fallecidos. En el estado intermedio tras la muerte, la realidad es altamente plástica y responde a la proyección mental. Los guardianes del umbral pueden adoptar la forma de Jesús, Buda, Krishna o incluso de tu abuela fallecida, utilizando estas máscaras familiares para ganar tu confianza instantánea. Esta suplantación de identidad es la última línea de defensa de la Heimarmene. Si el miedo y la culpa no funcionan para persuadirte, utilizarán el amor y la obediencia. Es increíblemente difícil para un espíritu recién desencarnado cuestionar la autoridad de una figura que ha adorado toda su vida o rechazar el abrazo de un familiar amado. Sin embargo, los gnósticos insistían en que estas proyecciones son ilusiones generadas para guiar al rebaño de vuelta al corral. La presencia de estas entidades benevolentes suele venir acompañada de una narrativa de misión inconclusa. Te dirán que tienes un trabajo importante por hacer, que la humanidad te necesita, o que has dejado cabos sueltos que requieren tu atención inmediata en la tierra. Esta táctica explota el ego espiritual y el apego al drama terrenal. Al hacerte sentir especial o necesario, te vinculan nuevamente a la linealidad del tiempo. La idea de que la Tierra es una escuela y que aún no te has graduado es el argumento de venta principal en este punto de control. Se te muestra a través de los registros todo lo que te faltó aprender, creando una sensación de incompletitud. Pero esta carencia es artificial. El espíritu no necesita aprender lecciones en la densidad de la materia para ser perfecto. Ya lo es. La insistencia en el aprendizaje progresivo es la estrategia para mantener al ser eterno persiguiendo una zanahoria que nunca alcanzará, corriendo en una cinta que genera energía para el sistema, pero no avanza hacia ninguna parte. El juicio final, por tanto, no es un evento objetivo dictado por un dios barbudo en un trono, sino una simulación subjetiva gestionada por los arcontes. Es un espejo distorsionado diseñado para que te veas pequeño, sucio e incapaz de sostenerte en la presencia de la verdadera luz. La revisión de vida omite convenientemente tu origen divino y se enfoca exclusivamente en tu comportamiento humano, reduciendo tu identidad a la suma de tus errores biológicos y sociales. Es un juicio donde el fiscal, el juez y el jurado son construcciones de tu propia mente alimentadas por la base de datos, y donde el abogado defensor, tu verdadera conciencia divina, a menudo está silenciado por el ruido de la culpa. Aceptar la validez de este juicio es aceptar la jurisdicción de los arcontes. En el momento en que asientes con la cabeza y dices sí, merezco esto, sí, debo volver,
El contrato se renueva y el velo del olvido se prepara para caer una vez más. Sin embargo, a pesar de la sofisticación de esta maquinaria y de la inmensidad de la base de datos que tienen en tu contra, el sistema tiene una falla fundamental. Una vulnerabilidad crítica que los antiguos maestros conocían y que trataron de transmitir en cada evangelio apócrifo. Todo el poder de este tribunal depende de una sola cosa: tu cooperación. No pueden forzarte a reencarnar si no aceptas la premisa de tu culpabilidad. La prisión no tiene barrotes físicos. Está construida enteramente sobre el consentimiento obtenido mediante el engaño. Si un espíritu logra mantenerse firme en su identidad, si logra ver a través de la proyección holográfica y reconocer que el juicio es una farsa, la autoridad de los arcontes se desmorona instantáneamente. No tienen poder sobre un ser que se sabe soberano. Pero, ¿cómo se logra esta firmeza en el momento más aterrador y confuso de la existencia? ¿Cómo se dice que no a la luz que promete paz y a los rostros que prometen amor? Se requiere algo más que simple rebeldía. Se necesita una llave específica, un estado de conciencia que actúa como una contraseña maestra capaz de anular todo el expediente akáshico en un segundo. Esta llave ha sido ocultada bajo capas de rituales y dogmas, pero su esencia es simple y devastadora para el sistema de control. Existe una forma de hackear este juicio, una manera de pararse frente a los guardianes y desmantelar sus argumentos sin necesidad de abogados ni negociaciones. La puerta de salida no está al final del túnel, está en el reconocimiento de una verdad que invalida la existencia misma de la prisión. Ante la revelación de esta maquinaria de vigilancia y la naturaleza fraudulenta del juicio posterior a la muerte, la reacción instintiva de la mayoría de los buscadores es la confrontación. Surge un impulso casi violento de querer luchar contra el sistema, de revocar contratos mediante decretos hablados con ira, o de visualizar batallas energéticas contra los arcontes. Sin embargo, esta postura de combate es, paradójicamente, la última trampa del laberinto. En la visión gnóstica, oponerse al sistema es validarlo, pues para luchar contra algo debes primero reconocer su realidad y su poder sobre ti. La resistencia genera fricción, y la fricción es energía. Al pelear contra los guardianes, les estás entregando precisamente el tipo de atención conflictiva que ellos cosechan. La verdadera salida no se encuentra en la rebelión, que es un movimiento horizontal dentro de la prisión, sino en la trascendencia, que es un movimiento vertical hacia fuera de ella. Este cambio de dirección requiere una transformación interna radical, que los antiguos llamaban metanoia. La traducción convencional de metanoia como arrepentimiento es uno de los errores lingüísticos más catastróficos de la historia teológica, diseñado para infundir culpa. En su griego original, el término no tiene nada que ver con sentirse mal por los pecados. Significa literalmente ir más allá de la mente o cambiar la forma de percibir. No es un acto moral, es un acto cognitivo y ontológico. Realizar la metanoia implica un giro de 180 grados en la autoidentificación. Dejas de creerte el personaje de la historia para reconocer que eres el observador fuera de la pantalla. Para entender esto, debemos aplicar una lógica implacable. El ser que supuestamente contrajo las deudas, el que cometió los errores registrados en la base de datos akáshica, y el que firmó los contratos de encarnación, no es tu verdadero ser. Es el agregado psicológico temporal, el ego o el espíritu de imitación que se te asignó al nacer. Tu verdadera esencia, el pneuma o chispa divina, es atemporal, inmutable y perfecta. Por definición, lo que es perfecto no puede tener deudas y lo que es eterno no puede estar sujeto al tiempo ni al karma. Por lo tanto, cualquier contrato presentado por los arcontes es nulo y sin valor porque fue firmado por una identidad falsa en tu nombre. Es como si alguien se disfrazara de ti, pidiera un préstamo millonario y luego el banco intentara cobrártelo a ti. La defensa no consiste en pagar el préstamo poco a poco, sino en demostrar que tú no eres la persona que firmó el papel. La anulación del contrato ocurre en el instante en que retiras tu consentimiento de ser esa persona limitada. Dejas de intentar sanar tu historia, dejas de intentar mejorar tu karma y dejas de buscar propósito en el sufrimiento. Entiendes que la biografía registrada en los archivos akáshicos pertenece al avatar, al traje biológico y social que usas, pero no al usuario que lo habita. Mientras sigas intentando limpiar tu registro, estás admitiendo que el registro te define.
La gnosis es el acto audaz de declarar que el registro es irrelevante, porque no contiene ni un solo dato sobre tu verdadera naturaleza. Los arcontes solo tienen jurisdicción sobre lo que ellos crearon, el cuerpo, la psique inferior y el tiempo. No tienen jurisdicción sobre el espíritu, porque el espíritu proviene de una fuente superior a la de ellos, una fuente que ellos no pueden comprender ni tocar. Esta inmunidad del pneuma es el secreto mejor guardado. El sistema depende enteramente de que olvides tu jerarquía espiritual. Un ser divino que se sabe divino es intocable por cualquier entidad astral. El miedo desaparece, y sin miedo no hay control. Vivir con esta soberanía significa caminar por el mundo, pero no ser del mundo. Actúas, amas y trabajas, pero lo haces con un desapego radical, sabiendo que nada de lo que ocurre aquí puede manchar o disminuir lo que realmente eres. Dejas de negociar con la realidad y empiezas a dictarla desde tu centro de paz. Ya no pides permiso a guías externos ni buscas validación en canalizaciones. Te conviertes en tu propia autoridad, en tu propio templo y en tu propio sacerdote. Esta actitud no es arrogancia, es el recuerdo humilde pero firme de tu linaje cósmico. Llevar esta soberanía al momento de la muerte es la prueba final. Cuando te enfrentes a la revisión de vida y se desplieguen ante ti los hologramas de tus fallos y tus culpas, la instrucción gnóstica es no reaccionar emocionalmente. No te justifiques, no pidas perdón y sobre todo no aceptes la premisa de que necesitas volver para arreglarlo. Debes mirar a esas proyecciones con la frialdad de un juez y declarar: eso no soy yo, esas fueron las acciones de la vestidura que llevé, pero yo soy libre. Los textos sugieren que el espíritu debe declararse a sí mismo como hijo del Padre preexistente, afirmando su origen en la luz absoluta más allá de la creación material. Al hacer esta declaración de identidad, las proyecciones se disuelven. Los guardianes, al ver que no pueden provocar culpa ni miedo, pierden todo su poder, pues su autoridad es solo una sombra que depende de tu creencia en ella. La verdadera contraseña para cruzar el umbral no es una palabra mágica, sino un estado vibratorio de ausencia de miedo y plena conciencia. Es la certeza absoluta de que no perteneces a la granja. Si en tu corazón todavía queda el deseo de salvar al mundo, de ayudar a un familiar o de castigarte a ti mismo, el sistema usará ese gancho para atraparte. Por eso el trabajo de liberación debe hacerse ahora, en vida. Debes soltar todos los apegos, incluso los que parecen nobles, porque cualquier cadena, sea de oro o de hierro, sigue siendo una cadena. La libertad total requiere una soledad existencial valiente, la disposición a soltar la mano de la ilusión para caer hacia arriba, hacia el silencio de tu verdadero hogar. No se trata de luchar contra la oscuridad, sino de encender una luz tan intensa de autoconocimiento que la oscuridad simplemente deje de existir como una posibilidad para ti. Al comprender que los registros akáshicos son solo la memoria de la prisión, dejas de consultarlos y empiezas a recordar lo que está fuera de los libros, tu propia eternidad. El contrato nunca fue real, la deuda nunca existió. Solo hubo un sueño largo y pesado del que ahora, finalmente, tienes la oportunidad de despertar. Y al despertar, descubres que la puerta de la celda nunca estuvo cerrada con llave. Solo se mantenía cerrada porque tú la empujabas en lugar de abrirla hacia ti. Ahora entiendes que la trampa de los registros akáshicos no reside en la existencia de la información, sino en la autoridad que tú le otorgas a esa información sobre tu presente y tu futuro. La maquinaria de la Heimarmene, con todos sus engranajes de destino astral y deuda kármica, es ciertamente formidable, pero es impotente ante una conciencia que ha despertado a su propia naturaleza atemporal. La gran ironía de este viaje es descubrir que el sistema de control depende enteramente de tu participación voluntaria. Los archivos, las memorias de vidas pasadas y los supuestos contratos no son barrotes de acero inquebrantables, sino construcciones mentales sostenidas por la creencia de que estás incompleto. Mientras sigas buscando fuera de ti la validación de tu existencia o la explicación de tu sufrimiento, seguirás alimentando la base de datos que te aprisiona. Pero en el momento en que decides que tu valor es intrínseco y que tu espíritu no requiere de cursos, grados ni aprobaciones externas, el sistema entero se vuelve obsoleto. No necesitas destruir los registros ni luchar contra sus guardianes. Simplemente necesitas dejar de consultarlos como si fueran el manual de instrucciones de tu vida. Esta perspectiva gnóstica
Nos invita a una madurez espiritual radical. Nos pide que dejemos atrás la infancia del alma, esa etapa en la que necesitamos padres cósmicos que nos premien o nos castiguen, y entremos en la adultez del espíritu, donde asumimos la responsabilidad total de nuestra libertad. La verdadera espiritualidad no se trata de acumular más datos sobre quiénes fuimos en Egipto o en la Atlántida, sino de vaciarnos de toda identidad transitoria para experimentar lo que somos aquí y ahora, antes de que el tiempo y la historia pusieran sus garras sobre nosotros. Es un proceso de resta, no de suma, de olvidar lo que nos dijeron que somos para recordar lo que nunca dejamos de ser. Que la luz te acompañe.